El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un enorme placer y un gran honor poder compartir esta hora que se nos hace siempre tan corta aquí por esta ventana de la libertad RCR. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción de nuestro programa Catherine Manzano, Justo Navarro, Jennifer Ávila y María Alexandra Nogales. En el control, César González, y la música de mi querido amigo, el cantautor venezolano Euler Guillén. Pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales, @RCR750 en Twitter, @María Corina Ya, @PrensaMCM, @20Venezuela. Y por supuesto, estamos en vivo por rcr.tv en nuestro canal de YouTube. Hoy con 3 acompañantes, invitados de súper lujo. Vamos a arrancar conversando en unos minutos, nada más y nada menos que con Álvaro Vargas Llosa, quien no lo conoce, ha seguido su trayectoria, un hombre que ha defendido las ideas de libertad, alertado con muchísima anticipación el daño a nuestros países que traería las distintas formas de socialismo, y que hoy es una de esas plumas queridas, respetadas, admiradas en todo el mundo. Álvaro Vargas Llosa. Después vamos a conversar con Emanuel Rincón, joven periodista, autor, escritor venezolano, muy activo en las redes sociales y también con su columna en el Panam Post. Y vamos a terminar entonces, como les decía, con Nela Rojas, gran cantante venezolana. Quiero comenzar este programa haciendo llegar mis palabras de condolencias a varias familias venezolanas. La primera es la familia Vente. A toda la familia Vente hemos vivido horas de profunda tristeza porque murió un joven venezolano, Oliver Gotas, de Falcón, del estado Falcón, allá en la sierra, en el municipio Sucre. Él y su familia tuvieron el sábado 21 un accidente terrible producto de una manipulación con una bombona de gas. Tuvieron heridas muy profundas, de quemaduras muy profundas, y el sábado pasado Oliver murió. Joven de 21 años, llenos de sueños, de ideas de libertad, de una enorme voluntad de lucha y entrega por nuestro país, y muere por un manejo de una bombona de gas en la Venezuela del siglo XXI, cuando todos los hogares de pueblos y ciudades de Venezuela deberían tener gasificaciones y tuberías que redujeran estos riesgos que se están repitiendo en todo nuestro país producto de la actitud criminal de este régimen. En los próximos días vamos a tener una celebración eucarística en su memoria y los vamos a invitar para que nos acompañen con sus oraciones. Y Oliver y su familia sabe que su testimonio, su vida, su nombre estará presente siempre para todos los miembros de Vente y quienes amamos la libertad. También nos dejó este fin de semana el gran maestro Carlos Cruz Diez. Un hombre visionario, audaz, que abrió caminos, amado y querido por
todos los venezolanos, que además recibió nada más y nada menos que la Legión de Honor, el reconocimiento de la medalla de la Legión de Honor en Francia, padre del cinetismo. Hay que ver cómo este movimiento artístico tiene sus bases fundacionales más importantes en Venezuela, porque él, Alejandro Otero, y desde luego el gran maestro Jesús Soto. Yo debo decirles que mi papá era amigo de Soto y Cruz Diez desde muy joven, estudiaron juntos en Europa y iba para mi casa y siempre lo llamábamos el maestro, y fue tan cariñoso conmigo, con mis hermanas, con mis hijos, y como venezolanas sentimos ahí que nos queda un vacío, pero sabemos que los colores y el talento de Carlos Cruz Diez resplandecerán nuevamente en una Venezuela liberada y donde la cultura y el arte serán esenciales para nuestra convivencia. Y hablando de arte, también nos dejó Carmen Victoria Pérez. Bien nos la recuerda, toda la vida creciendo con una mujer bellísima, súper elegante, con un don de gente. La conocí hace ya algunos años y de verdad que me impresionó cómo no le pasaban los años a una belleza interior que se transmitía. Carmen Victoria sin duda va a acompañarnos con su permanente amor por Venezuela en esta lucha que continúa. Quiero comentar 2 eventos también ocurridos esta semana. Uno ocurrió aquí muy cerca. Estamos, como saben ustedes, desde el Paraíso, en Caracas, y me refiero a los eventos insólitos de la Cota 905, donde varios funcionarios de las fuerzas policiales de nuestro país fueron gravemente heridas cuando se opusieron y fueron a desmontar una de las bandas que opera en nuestro país, en particular esta banda de criminales aquí en la Cota 905. Fue un enfrentamiento brutal que conmocionó, sacudió al país y al mundo, ver cómo este régimen ha ido provocando la somalización de Venezuela, es decir, zonas que pierden toda posibilidad de existencia misma del Estado y que grupos criminales se apoderan de ellas. En este caso vimos cómo los grupos de las fuerzas de seguridad que fueron a desmontar la banda del llamado Coqui no fueron puestos a correr y lo hicieron huir. No fue estas bandas de criminales, sino, se te cayó el teléfono aquí, sino fue el propio Nicolás Maduro, el propio régimen, quien ordenó que se retiraran. Esto obviamente es algo inconcebible porque demuestra cómo el régimen criminal somete a la población venezolana a la zozobra, al terror y además ya ni siquiera esconde la complicidad y el terror que Maduro le tiene a estos grupos criminales. Todos sabemos lo que esto significa a lo interno de lo que quedan de nuestras fuerzas de seguridad. Acabo de recibir un mensaje por Twitter y vi un video de una situación igualmente repudiable, de verdad uno queda atónito, que acaba de colocar en su Twitter el militar retirado José Antonio Colina, y es un video de Altagracia de Orituco, donde sale una banda criminal disparando al aire, caminando a plena luz del día y mostrando con desfachatez cómo están a sus anchas. Y esto tiene un doble propósito. Uno, obviamente, aterrorizar a la gente, a los ciudadanos, para que la gente se encierre, ya no proteste ni por agua, ni por luz, ni por comida, ni por medicinas, ni por supuesto por libertad. Pero tiene un segundo objetivo. El régimen lo divulga y los muestra porque pretende que con ello va a inhibir las acciones de la coalición internacional para la paz que se requiere para liberar a nuestro país. Quieren hacer creer que estos grupos convertirían a Venezuela en una nueva Siria, Vietnam, Afganistán, provocando una guerra civil. Y eso es absolutamente falso. Estos grupos son absolutamente minoritarios. Están vinculados a actividades eminentemente transaccionales, es decir, lo hacen por plata. No es por convicciones ni ideológicas, ni religiosas, ni culturales, por dinero. Y créanme, tan pronto este régimen salga, porque vamos a desalojar el régimen criminal del poder, estos
grupos que ya no tendrán financiamiento para sus actividades criminales verán y serán enfrentados por tanto los grupos de seguridad civiles como militares que hoy existen en Venezuela, a los cuales este régimen los ha infiltrado, los ha debilitado y además los ha prohibido y negado el ejercicio de su deber, que es desarticular desde guerrilleros hasta pranes, y ejercer la plena soberanía sobre el territorio venezolano, hasta el último milímetro de territorio venezolano. Grupos criminales extranjeros serán expulsados y los criminales enfrentarán la justicia. Es un mensaje que especialmente le envío a los vecinos de la Cota 905, de la península de Paria, de la Sierra del Perijá, del Catatumbo, de la frontera del Táchira, del sur de Bolívar, de Anzoátegui, de Guárico, de Monagas y desde luego de Altagracia de Orituco en Guárico, de toda Venezuela. Vamos a una brevísima pausa y al regreso, un invitado de lujo, Álvaro Vargas Llosa. Hablaremos de qué está ocurriendo hoy en el mundo con relación a todos estos intentos de la izquierda mundial que se encontró aquí en el Foro de Sao Paulo, que se aferra y que pretende soportar a Maduro en el poder como sea, y de lo que las democracias de Occidente están decididas a hacer para liberar no solo a Venezuela, sino a toda la región de esta amenaza criminal. Vamos a una breve pausa, ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y hoy con un invitado muy especial, gran amigo de nuestra causa de Venezuela, de la libertad, Álvaro Vargas Llosa, periodista, analista político, conferencista, está todo el tiempo dándole la vuelta al mundo, no solo a América Latina, advirtiendo sobre lo que inevitablemente ha traído y trajo desgraciadamente a Venezuela ideas del socialismo y en este caso además hay que agregarle del crimen organizado. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos. No te imaginas lo valoramos y lo apreciamos los venezolanos. María Corina, encantadísimo de estar contigo. Sabes el enorme aprecio y admiración que te tengo. Seguimos muy de cerca no solo lo que pasa en Venezuela en general, sino lo que haces tú en particular. Así que es un honor estar contigo. Gracias. Mira, acabo de recibir un Twitter. El Fondo Monetario Internacional declara que Venezuela representa la tercera mayor pérdida de riqueza del mundo en los últimos 50 años en términos de contracción del PIB, de la caída de la economía. Del 2013 al día de hoy, 65% del Producto Interno Bruto se ha contraído. La tercera mayor caída de riqueza en 50 años. Esto era inevitable. Muchos lo advertimos. ¿Cómo ves tú hoy, cómo se ve desde afuera la situación venezolana? ¿Se entiende la magnitud de la tragedia? Yo creo que ahora sí, por fin, María Corina. Tardó mucho tiempo que se entendiera. Mientras estaba Venezuela convirtiéndose en lo que acabas de describir,
había desde fuera o ignorancia o en algunos casos intereses creados para no prestar demasiada atención a lo que ocurría, o también intereses ideológicos simplemente para negar la evidencia. Pero la evidencia es tan abrumadora, tan escandalosa, que hoy día la comunidad internacional más remedio que aceptar la realidad, y además no solo aceptarla, sino por fin organizarse para tratar de ayudar desde fuera a cambiar las cosas. Quedan pequeñas islas de ignorancia fuera de Venezuela, o también pequeñas islas de interés creado, pero yo te diría que en general yo me muevo por todas partes, y de lo único que oigo hablar es de cómo Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América, uno de los países que atrajo más inmigrantes del resto de América Latina y del resto del mundo hace algunos años, se ha convertido en un ejemplo de lo peor. Y yo creo que eso es algo que a todo latinoamericano, no solo a todo venezolano, tiene que insultarlo y ofenderlo gravemente, y es una motivación para trabajar en favor de la libertad de tu país. Tú escribías este fin de semana en el ABC de España un artículo que llamaste La otra investidura, y decía, para ellos, refiriéndose a todo aquelarre del foro que se reunió en el foro de Sao Paulo y sus afines, toda pulgada de territorio ganado para el socialismo marxista o el populismo antiliberal en cualquier parte del mundo es una conquista. Están al acecho, lo están, a pesar de las derrotas. Así es, María Corina, y por eso es tan importante que quienes defendemos los valores de la civilización, de la democracia liberal, de la globalización, y en este caso de devolver a Venezuela a la comunidad internacional, nos organicemos y actuemos con el doble de intensidad, con el doble de cohesión, con el doble de armonía con que lo hacen ellos. Una cosa no hay nada que admirar en esta gente que representa la barbarie, que representa la violencia, que representa la deshumanización, que representa lo contrario de los valores de la civilización. Pero hay una sola cosa, y esto dicho con alguna ironía, evidentemente, que sí hay que admirar en ellos, y es la tenacidad, la constancia. Y cómo se defienden, y se complementan y se protegen unos a otros. Así es, y nosotros tenemos que hacerlo doblemente, María Corina. Por eso una de las cosas que hacemos nosotros en la Fundación Internacional para la Libertad, a la que tú has sido invitada a participar muchas veces, algunas veces pudiste hacerlo físicamente en persona, y desde que no te dejan salir del país pues has tenido que hacerlo por video, pero una de las cosas que hacemos es justamente recorrer el mundo tratando de alertar sobre la indispensable necesidad de que nosotros actuemos también con mucha cohesión, con mucha coherencia, de una manera muy unida, y te diré que hay grandes avances en ese sentido. Mira, hemos tenido eventos con muchos presidentes latinoamericanos en los últimos tiempos. Te comentaba hace unos días que tuvimos uno con el presidente Duque en Colombia, que dicho sea de paso te tiene una gran admiración, tanto él como su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez me hablaron de ti con enorme afecto y admiración, pero no solamente ellos, los presidentes Macri, el presidente Piñera, en fin, hay muchos presidentes hoy día que ya no solamente quieren condenar a Venezuela a través del Grupo de Lima, o condenar a Venezuela en sus declaraciones personales hechas desde su propio país, sino que quieren también organizarse a escala internacional para defender de manera permanente, desde luego con respecto a Venezuela, pero también con respecto a otros casos eventualmente necesarios, los valores de la libertad y la civilización. Y yo creo que esto es absolutamente indispensable. Yo coincido totalmente contigo, Álvaro, vaya que nos ha costado tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuántas veces nos encontrábamos tratando de alertar sobre lo que se estaba configurando en Venezuela. El proyecto del Foro de Sao Paulo, hay que reconocerlo, fue muy efectivo. Lula y Fidel Castro y lo idearon para crear una plataforma que permitiera la expansión, que como hemos visto no era solamente de las ideas de extrema izquierda o con sus matices, pero redes de la corrupción. Y se saqueó Venezuela. Y llegaron a tener en el 2008-2009 14 jefes de Estado en este hemisferio. Y han habido retrocesos, pero la presencia del Foro de Sao Paulo, y a pesar del fracaso, porque obviamente muchos no vinieron, de los 800 delegados parece que llegaron 150, comunicacionalmente creo que fue un fracaso rotundo, pero no podemos descuidarnos, porque hay ya de una manera evidente y clara, como lo dijo el presidente Duque, el vínculo directo con la guerrilla y con el narcotráfico, y de hecho participaron varios guerrilleros en este encuentro en Caracas, al cual tú hacías referencia.
Así es, María Corina. Hay que entender que esto no es una organización política internacional legítima como puede serlo cualquiera de las internacionales existentes. Esto es una mafia a escala internacional en la que, como tú misma decías hace un momento, se protegen unos a otros. Se inició a finales de los años 80, efectivamente impulsada por Lula, cuando Lula estaba en la oposición a Fernando Enrique Cardoso y por Fidel Castro, y luego evidentemente la llegada de Chávez al poder les dio un potencial económico mucho mayor, pero desde entonces han trabajado incansablemente para proteger a todo dictador que en nombre del socialismo estuviera sojuzgando a su país. Felizmente han tenido retrocesos importantes, evidentemente la derrota de los Kirchner, que espero que vuelva a repetirse, dicho sea de paso, en las elecciones de octubre, la derrota evidentemente de Correa, de una manera indirecta e imprevista, pero también derrota porque hoy día el presidente Lenín Moreno claramente se ha instalado junto a los mandatarios que representan la libertad y la democracia contra el populismo demagógico, etcétera, etcétera. Bueno, de manera que yo sí la salida creo que de está Humala sucediendo en tu y hay país. que continuar en esa tarea. Sí, sí. No, digo que Humala en tu país y por supuesto el propio Lula y Dilma, ¿no? Y Lula, y ese es otro tema, María Corina, no olvidemos nunca, Lula está preso y está preso por corrupto. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, es una vergüenza que el Foro de Sao Paulo en Venezuela, hoy en pleno siglo XXI, invoque la figura de Lula como si fuera un perseguido político, cuando este señor construyó un verdadero imperio de la corrupción. Es decir, nunca en la historia republicana de Brasil había imperado una corrupción semejante, con tamaña dimensión, y eso ocurrió bajo su gobierno y luego tuvo continuidad, por supuesto, con Dilma Rousseff. Hay que, digamos, resaltar esto, porque lo que están defendiendo no es un perseguido político, están defendiendo el derecho a ser un presidente corrupto. Es decir, qué cosa tan vergonzosa y qué cosa tan infame. Y es infame que hayan partidos europeos que pretendan justificar o negar la magnitud de la catástrofe humanitaria, del drama que hoy vivimos en Venezuela. Ahora, y a eso yo iba. ¿Tú sientes que hay claridad? Porque el otro día escuché una declaración del presidente Sebastián Piñera y me pareció excelente, porque nos ha costado que la comunidad internacional entienda que esto no es una dictadura. Y Piñera lo dijo, no es una dictadura, es otra cosa, es un Estado criminal, porque son estructuras distintas, con incentivos distintos y que obviamente se requieren fuerzas distintas para desalojarlos del poder. Ese conglomerado, el hub del crimen internacional que han convertido en Venezuela, donde está desde Hezbollah, Hamas, las redes de contrabando de minerales, hasta de personas, y por supuesto el narcotráfico, está claro para el mundo y clara la amenaza por su vocación expansionista con Colombia como próxima víctima. ¿Tú sientes que eso ya está claro, al menos en este hemisferio, Álvaro? Yo pienso que sí, y además es casi imposible que no lo tengan claro, María Corina, porque están padeciendo las consecuencias. ¿De qué manera? Bueno, la diáspora masiva de venezolanos por toda América Latina se ha vuelto un asunto interno para cada uno de los países. En Perú hay más de 800.000 venezolanos, un país que no tiene frontera directa con Venezuela ni siquiera, no se diga nada de Colombia, donde ya están cerca del 1,5 millones. En Argentina, que es otro país donde normalmente no habría un flujo importante de venezolanos, hay cientos de miles, también los hay en Ecuador, hay incluso en México, más lejos. Es decir, el asunto de Venezuela se ha convertido hoy en un tema interno para cada uno de los países, y eso está haciendo que tomen plena conciencia sus opiniones públicas, sus medios de comunicación, sus parlamentos y evidentemente también sus gobiernos y presidentes. Pero no basta tomar conciencia, María Corina, hay que actuar, y hay que actuar de una manera mucho más coordinada y mucho más contundente. Es decir, yo me sitúo en la siguiente hipótesis. Tú imagínate que el régimen de Venezuela, con las mismas características de hoy, fuera un régimen de signo ideológico distinto. ¿Qué tendríamos hoy alrededor de América Latina y el mundo? Un clamor para organizarse e intervenir de alguna forma, porque este ya no es un asunto interno de Venezuela, es un asunto de toda la región. Bueno, hay que aplicar exactamente el mismo estándar a Venezuela hoy, porque está desestabilizando a la región, está contaminando a la región, está intoxicando la democracia. Pero además de la región. No se diga nada de lo que está haciendo a Colombia, el país vecino. Totalmente, pero además hay un tema de un genocidio que ya no es silente. Si nada más y nada menos la señora Bachelet, sabemos su procedencia, las circunstancias la obligaron a reconocer y a publicar lo que se ha dicho
La pregunta es cuántos muertos más hacen falta para que esa propia Naciones Unidas aplique el principio de responsabilidad de proteger que los obliga a actuar y a detener lo que aquí ocurre. Y están buscando excusas. Y están buscando excusas con falsos diálogos y farsas electorales que no van a ocurrir, porque los criminales no van a entregar el poder, hay que quitárselo. Y si no creamos una amenaza creíble, real, inminente y severa, simplemente van a continuar con un costo histórico y ético de proporciones que yo pienso que a veces ni nosotros mismos entendemos, porque es una generación completa, Álvaro, que además está creciendo sin alimentos, sin medicina, sin educación. Por supuesto, pero además hay muchos instrumentos internacionales, del derecho internacional, María Corina, que permiten distintas formas de intervención en el asunto de Venezuela. Evidentemente los hay en América Latina también, el famoso Tratado de Río del año 47, conocido como TEAR, que se supone que está para eso, para que si un país es una amenaza para los demás países puedan defenderse y puedan defenderse organizadamente y coherentemente, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la opinión pública internacional, que ya finalmente ha tomado conciencia de lo que pasa. Ese es un gran paso adelante, María Corina. Hace unos años ese no era el caso. Ahora sí, ve el siguiente paso, que es empezar a actuar de una manera coordinada. ¿Qué hace falta? Hay razones humanitarias. ¿Qué hace falta, en tu opinión? ¿Qué hace falta, Álvaro, en tu opinión, para que ese paso que falta y que los venezolanos lo estamos pidiendo y trabajando, porque no estamos de brazos cruzados, claro está? ¿Qué hace falta? Yo creo que dos cosas, María Corina. Primero, que América Latina tome la iniciativa. Siempre es muy delicado, lógicamente, que desde fuera de América Latina alguien tome la iniciativa, porque eso tiende a crear inmediatamente una reacción, digamos, nacionalista. Entonces, si es América Latina quien toma la iniciativa, cualquiera de los países democráticos de América Latina, tiene que ser un país grande, un país fuerte, evidentemente, yo creo que inmediatamente seguirán muchos otros y se unirán a esa cadena. Esta es una primera condición. Una segunda condición es que la oposición interna en Venezuela, a la que expreso mi absoluta admiración, es decir, seré la última persona que desde fuera yo dé consejos a gente que se está jugando la vida cotidianamente, actúe de una manera que no envíe señales contradictorias al exterior. Si se toman posiciones claras y contundentes, no se puede inmediatamente después tomar posiciones que parecen contradecir eso. El diálogo es una vía que se ha explorado ya infinidad de veces con esta dictadura y todos los diálogos han conducido exactamente al mismo resultado, que es el fracaso, que es hacerle ganar tiempo a la dictadura y además también dividir y desunir a la oposición. Creo que esa es una condición muy importante, María Corina. Tiene que haber al interior de la oposición venezolana una absoluta unidad de criterios con respecto a la noción clave de que aquí nos está enfrentando una dictadura común y corriente con la cual se puede negociar una salida de transición democrática. Se está enfrentando a una mafia criminal que no tiene ningún incentivo para dejar el poder y a la cual va a haber que sacar del poder por la fuerza de una u otra manera. Eso me parece a mí que sería muy importante que toda la oposición venezolana lo tuviera claro, porque eso reforzaría mucho la posición de quienes fuera tienen la misma postura frente a lo que pasa en tu país. Suscribo plenamente lo que dices, además coincide con las posiciones y las conversaciones que hemos tenido con líderes del hemisferio que comparten esta angustia porque además la padecen en carne propia, como tú bien dices. Mira, Álvaro, nos queda un minuto, pero no solamente quiero transmitirte mi agradecimiento y mi absoluta convicción de que esto lo vamos a lograr, de que vamos a liberar a Venezuela y con ello vamos también a proteger a toda la región, todo el hemisferio de esta amenaza real para la seguridad interna de nuestras naciones. Pero además, la buena noticia, Álvaro, es que recorriendo nuestro país, si algo me he dado cuenta, es que hoy Venezuela es una sociedad absolutamente liberal. Este es un país que no quiere más socialismo, que está harto de engaños, de dádivas, de transferencias que no son y nunca han sido gratis, porque resulta muy costoso a cambio de ello entregar dignidad, libertad, opciones de elección. Un país que está lleno, cargado de una energía creadora y que cree en el esfuerzo, en el mérito, en la excelencia, en la justicia, en la cooperación, que son principios, valores que defendemos quienes creemos en una sociedad liberal. Así que eso es algo que me emociona mucho y que quiero compartirlo contigo, que has sido un gran divulgador de estas ideas, y yo sé que Venezuela será nuevamente una tierra donde todo lo posible se puede hacer realidad, donde
sea un lugar de destino y de atracción a jóvenes del mundo entero, y donde, así como se ha exportado en estos años miseria y corrupción, pues transmitiremos energía, alegría, riqueza y prosperidad. No tengo ninguna duda, María Corina, de que ese es el caso. Hay países que parecían desahuciados, que parecían completa y absolutamente perdidos para la causa de la libertad, y hoy son países prósperos y países libres. El tuyo lo será también, y allí estaremos juntos para celebrarlo, espero que muy pronto. Y en poco tiempo, mira, en 5 años vamos a poner a Venezuela de primera en América Latina. Vas a ver, Álvaro, y contamos contigo. Muchísimas gracias. No tengo ninguna duda. Muchísimas gracias por estos minutos, y espero verte personalmente muy pronto y poder además recibirte aquí con los brazos abiertos en este país que tanto te quiere, Álvaro. Así lo espero. Un gran abrazo y mucha fuerza, María Corina, y como siempre te queremos y admiramos infinitamente desde aquí. Un abrazo enorme, y a toda la gente de los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad. Era Álvaro Vargas Llosa, periodista, analista político, gran defensor de las ideas de libertad, amigos. Vamos a una brevísima pausa y al regreso estaremos conversando con Emanuel Rincón. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y en esta parte del programa vamos a conversar con un joven abogado, escritor, editor venezolano, editor y columnista del Pan Am Post, y gran tuitero, guerrero del teclado, que para mí es un gran mérito, un gran reconocimiento. Es Emanuel Rincón. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Me escuchas? Estoy escuchando. Espérate, vamos a subirle un poquito el volumen. Yo no te escucho mucho. A ver, ¿me subes un poquito el volumen, por favor? ¿Estás allí? Yo lo oigo lejísimo. Emanuel Rincón, voy a ir avanzando en la presentación hasta que podamos escucharlo mejor. Escribía recientemente refiriéndose al diálogo. Decía que era un mecanismo que lesiona la ruta a la libertad, y decía: para ganar un golpe no es necesario vencer en todas las batallas. De hecho, se puede perder en todas, menos en la batalla comunicacional, en la batalla de la ilusión. Todas tus tropas pueden estar sangrando en el piso, pero si una mayoría piensa que en otras partes tú eres el vencedor, se rendirán a ti, a pesar de que no te queden armas, hombres ni municiones. Esto a mí me hizo reflexionar y me hizo mucha resonancia
con lo que nosotros hemos planteado de los conflictos de última generación, los conflictos no convencionales, la guerra posmoderna como la que hoy existe en Venezuela y donde indiscutiblemente el plano fundamental es el de la opinión pública. Emanuel, te pregunto, en el plano de la opinión pública, ¿está ganando el crimen o estamos ganando los ciudadanos, los demócratas, las fuerzas de Occidente? No, mira, indudablemente, ya, disculpa, que estoy teniendo un poquito de problemita. Indudablemente, digamos que se está imponiendo de momentos la opinión de los grupos contrarios a nuestros intereses, por así decirlo. Recientemente, Rusia ha ido avanzando mucho en la consolidación de su ideología y de su proyecto en América Latina. Recientemente están, de hecho, financiando una planta nuclear en Bolivia, lo que da cuenta de que su penetración en nuestro territorio es realmente complicado y peligroso, creo yo, para la estabilidad de toda la región. Estados Unidos ha insistido mucho en que se debe tratar de disuadir la legitimidad de los gobiernos de Rusia y China en América Latina, y esto empieza más allá de un tema diplomático, también de un tema económico. El hecho quizás de que, yo entiendo que hay intereses económicos, pero que el presidente Duque haya ido en estos días recientes a China a promover negociaciones y todo lo demás, es también esta guerra que llaman los Estados Unidos, esta guerra de legitimar las posiciones que tenemos, digamos, a favor o en contra de Venezuela. Bueno, hablando del tema de la presencia china, una de las dimensiones de la guerra no convencional obviamente es la de la información, la de la inteligencia. Y sabemos que China ha ido instalando una red de satélites en este hemisferio. Recientemente firmado un acuerdo con Argentina que incluso corre el riesgo de interceptar, interferir con satélites que pueden tener los Estados Unidos en la región. O sea que ahí está clara el interés geopolítico que además tiene Venezuela por su ubicación geográfica estratégica en el corazón del hemisferio occidental. Ahora, ¿tú crees que Occidente va a permitir que se mantenga y se expanda este entramado criminal donde obviamente hay fuerzas antioccidentales, anticristianas, del narcotráfico y del terrorismo? Mira, pues lo lógico debería ser que no suceda. Pero el tema, insisto, la gente no comprende que mucho de lo que sucede en el continente es un tema que avanza más por factores económicos más allá de lo ideológico. Me refiero. Esta intromisión de estos grupos árabes en Latinoamérica no es algo que viene sucediendo desde ayer, ya es algo que lleva mucho tiempo sucediendo y ha obedecido precisamente factores económicos. El desastre que tenemos nosotros hoy en día en Venezuela, digamos bien implantado por Chávez, lo hereda Maduro, pero es un tema que contó también con la colaboración sí, se podría decir la colaboración de los gobiernos de la región. Absolutamente. Es decir, que hoy en día intenten darnos a entender de que lo que sucede es un asunto neto de los venezolanos es falso. Totalmente. Si bien gran parte de los venezolanos fueron los que votaron por Chávez, también muchos gobiernos callaron ante los atropellos de Chávez durante muchos años porque se estaban enriqueciendo. Totalmente. Principalmente allí estaba el gobierno de Argentina, que fue digamos un brazo muy fuerte para apoyar a Chávez. Con el gobierno de los Kirchner, también está Lula, y durante muchos años muchos hicieron negocios con el dinero del petróleo de los venezolanos y a la vez que empobrecieron a todos los venezolanos. No solamente eso, y se impuso una política que apoyó la administración del presidente Obama y del presidente Santos, de que había que favorecer la solución de los diálogos de paz en Colombia con la participación de Cuba, dejando a Venezuela de último. Y mira lo que está ocurriendo hoy en Colombia cuando se está revirtiendo el hecho de que estos guerrilleros tomaron por asalto el territorio venezolano. Bueno, por asalto no. Chávez les abrió el territorio y Maduro se los terminó de entregar. Y desde aquí están hoy haciendo toda esta tarea y esta operación de desestabilización que Duque ha denunciado insistentemente. Ahora, es otra realidad. La realidad de hace 5 o 3 años en el hemisferio no es la misma de hoy. Uno diría que hay claridad de la amenaza para la seguridad nacional, incluso de Estados Unidos, y que no las últimas acciones de los últimos días incluso
parecerían que se retoma una ruta de fuerza y que finalmente asumen que estos fulanos diálogos no van para ninguna parte. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, pero es que si tú te pones a ver, justo Maduro el fin de semana anunció que los miembros de la FARC eran bienvenidos en Venezuela. Correcto. Y eso es un tema sumamente terrible. Hay gente muy desinformada con respecto a las guerrillas de izquierda que han atacado Latinoamérica. Para darte un ejemplo muy cercano, estas mismas guerrillas secuestraron a mi abuelo hace, ¿qué te digo yo? Hace unos 17 años. Uh-huh. Estos grupos son naturalmente grupos criminales que se han ido implantando en toda la región a través de digamos, el apoyo de Fidel Castro y esa, ¿cómo te diría yo? Esa adoración que tenían muchos intelectuales de la época sobre Fidel Castro, que se manifiesta también en una carta que firmaron muchos actores venezolanos por allá en el año 89. Cuando Fidel Castro vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Todo esto desemboca en lo que hoy conocemos como el diálogo que digamos, asume la cabeza noruega. De hecho, hace minutos Guaidó salió diciendo que sería Noruega quien anunciaría si habrían nuevos diálogos, como diciendo, pues bueno, son ellos los que están en las manos, o sea, como que no somos nosotros los que estamos mandando sobre lo que está ocurriendo, lo cual me parece inconcebible. Deberíamos ser nosotros, los venezolanos, quienes empoderemos y quienes establezcamos cuál es la ruta para salir del poder. No tenemos que permitir de que sean terceras naciones, terceros países los que nos digan cómo tenemos que luchar contra este régimen. Y ahí yo permito... Si bien, ajá, dime. Si bien contamos con el apoyo de otros gobiernos, estamos dejando que nos implanten otros cuáles son las condiciones para salir de nuestra propia tragedia, lo cual está muy mal. Y sabes una cosa, Manuel, hace un minuto yo estaba entrevistando a Álvaro Vargas Llosa y él decía algo que a mí me lo han ratificado jefes de estados, parlamentarios, de muchos países del hemisferio. Dice, miren, se le está dando también una excusa a aquellos actores internacionales que no quieren actuar por las razones que sean ideológicas, de negocios, de plata, lo que sea, o políticas, lo que sea, se les da una excusa. Y todos sabemos en qué van a derivar estos diálogos, porque ya han habido 5 o 6 previos. O sea, esto no es algo nuevo y a los cubanos les resulta muy rentable para sus propósitos, que es mantener a cualquier costo a Maduro en el poder. Y cada día que Maduro se queda en el poder, esos son muertos en Venezuela. Mira, María Corina, indudablemente el tema de los diálogos va más allá, o sea, siempre son las formas los que te pueden a ti anticipar un resultado. ¿A qué me refiero con esto? Los noruegos fueron quienes negociaron el tema de la paz en Colombia con la FARC y miran lo que ha resultado hoy en día. Mira dónde está hoy Santrich, mira dónde han establecido estos grupos criminales, mira el atentado que hubo en Bogotá hace un par de meses, donde murieron varios policías. Es decir, que la paz es totalmente falsa. Han salido artículos donde se señala cómo Santos benefició a uno de los miembros del Comité del Nobel con concesiones petroleras y, bueno, ya todo lo demás es historia. ¿A qué me quiero referir con esto? Es distinto, es totalmente diferente si estos diálogos, por ejemplo, hubiesen sido propiciados por Estados Unidos y la mesa de negociación no hubiese sido en Noruega, sino que hubiese sido en Washington. Ese podría ser un ejemplo donde tú pudieses decir, bueno, mira, aquí sí se pudiese estar negociando algo serio, pero lamentablemente tú no puedes decir que Noruega, que tiene estos vínculos, está queriendo hacer algo positivo por ti. Fuera de todo ello, volvemos entonces a lo que es la ruta, lo que se ha establecido el TIAR y todo lo demás, que yo he insistido también en que mi concepción es que la amenaza tiene que ser real. A eso iba. Párate un momentico, porque yo leí ese mensaje tuyo sobre que la intervención militar no es necesaria, y es la respuesta a quienes dicen, bueno, pero entonces si no hay diálogo, ¿qué es? Muerte, violencia, ustedes son unos violentos. Contéstame entonces, porque me pareció muy, además coincido con tu expresión sobre esta amenaza real y creíble. Mira, yo no pienso que haga falta que hayan tiros, que hayan 10.000 muertos para que salga esta gente del poder. Yo insisto en el que, fíjate que cuando ha estado la presión más alta sobre el tema militar es cuando ha hecho más aguas al chavismo. Ellos naturalmente, si tú lo ves ahorita, cuando Guaidó anuncia el TIAR, rápidamente saltan al Tribunal Supremo para que les diga, no, mira, esto no es admitido, todo lo demás, porque ellos le tienen
temor, o sea, ellos tienen pánico. Está claro que estos son sujetos que no van a batallar por absolutamente nada. En mi concepción, apenas haya un convoy de marines estadounidenses con soldados venezolanos y alguna coalición internacional en la frontera, esa gente va a echar a... O sea, ellos no van a enfrentarse, porque no es tanto que ellos no van a enfrentarse, sino que los soldados que tienen no van a enfrentarse. Sus soldados están muertos de hambre también. Tú dices, si llegan a ver la coalición internacional en las fronteras, van a anunciar la rendición. Es decir, que solo la amenaza per se, pero tiene que ser creíble, tiene que ser creíble, va a generar... Y tiene que estar dispuesta a ejecutarse también. Es que si no, no es creíble. Si no, no es creíble. Exactamente. Entonces, a lo que me refiero es que cuando tú vas a una jornada, digamos, de negociación entre partes, en cualquier ámbito de la vida, no tiene que ser necesariamente en un ámbito político, hasta en un ámbito con tu pareja o con quien sea, si tú no estás en el poder, tú no tienes forma de ganar esa batalla. Es decir, tú estás yendo ahorita a negociar con el régimen a pedir lo mismo que le has pedido durante los últimos 5 años. Y desde una posición de mayor debilidad por las contradicciones que se han planteado en la ruta asumida y el compromiso del 23 de enero. Eso es verdad. Totalmente. Además, el régimen está de la otra parte y ellos también tienen la posibilidad de leer las comunicaciones y comentarios que hacen Juan Guaidó y sus funcionarios. Es decir, Juan Guaidó hace 2 semanas dijo en una entrevista al País de que el TIAR no involucraba a la fuerza. Eso es totalmente falso. Eso lo establece el artículo 8 del TIAR. Luego el embajador Tarrea ante la OEA dio a entender de que habían que darse 5 pasos previos para llegar a considerar una intervención a través del TIAR. Eso también es totalmente falso. Y él es abogado también de profesión, por lo tanto él debe saberlo porque él debe interpretar bien la ley. Entonces, a lo que me refiero con todo esto es que desde el oficialismo también pueden leer que de parte de ellos quizás no hay la verdadera intención de aplicar una coalición internacional o una fuerza armada y que simplemente los están usando para tratar de seguir negociando con ellos. Mira, Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Te quiero agradecer. De verdad, suscribo tu planteamiento y si bien esas señales equívocas se hayan transmitido al régimen, yo estoy seguro que la fuerza de los ciudadanos, las fuerzas de aquí adentro, de lo que no vamos a rendirnos ni a permitir que se pierda Venezuela, en conjunto a una coalición internacional con quienes entienden lo que está en juego, para ellos también, es su pellejo, es su nación, es su país el que también hoy está bajo amenaza. Vamos a hacerle entender al régimen que esto es en serio y que no tiene vuelta atrás. Y de verdad quiero felicitarte porque sé que ha sido un trabajo arduo, incisivo, con un enorme esfuerzo y que bueno, también ha habido muchas fuerzas que han pretendido disuadir y callar a quienes han dicho las cosas por la calle del medio y con coraje como lo has hecho tú. Gracias, María Corina. Mira, quiero agregar algo rápidamente. Es importante no solo dárselo a entender al régimen, sino también darle a entender esto a los gobiernos de la región y principalmente a Estados Unidos, de que es necesario que esta fuerza sea aplicada para poder salir del régimen. Es necesario porque no solo atenta contra la seguridad de los venezolanos, sino que atenta contra la seguridad de la región. Absolutamente. Y créeme, Eso es Emanuel. Muy importante resaltar. Estoy de acuerdo contigo y créeme que en eso estamos. En eso estamos. Y se va a lograr, no lo dudes. Un abrazo grande, Manuel. Cuídate mucho. Amigos, era Manuel Rincón, abogado, escritor, es editor y columnista de el Pan Am Post. Vamos. No, la tenemos ya allí. Estamos aprovechando estos segundos para hacer contacto, porque todo esto, como ustedes saben, lo estamos haciendo por Skype con una venezolana increíble. Pasamos de Manuel, el escritor, a Nela, una artista, una cantante, una compositora venezolana, que yo debo confesar que cuando escuché su versión de mi canción favorita es Viajera del Río, bueno, no te puedes imaginar, Nela, lo que sentí. Literalmente, bueno, se me salían las lágrimas. Esta es una margariteña, oriental, súper venezolana, aunque estudió en el Berklee College of Music de Boston y bueno, allí se ha ido haciendo una carrera internacional increíble en actuación, composición y producción y que acaba además de lanzar su primer disco que se llama Voy. Nela Rojas, gracias por acompañarnos esta tarde, estos minutos. Querida,
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Qué ganas de hablar contigo. Bueno, no te imaginas. Cuéntame, o sea, ¿a quién se le ocurre estrenar su disco en un avión? ¿Cómo fue eso, Nela? A esta loca. Tenía que ser oriental. Cuéntame. Tal cual. Pues sí, no pudo haber sido más bonito porque, bueno, lancé mi álbum literalmente entre las nubes. Fue un avión, un vuelo que iba desde Madrid a Lisboa. Un vuelo donde todos estaban de víctimas porque nadie sabía lo que iba a pasar. Ellos, cuando los pasajeros entran al avión, encontraban mi disco como con una revista donde hablaba un poco sobre mí. En el asiento, todo el mundo se llegó y se consiguió ese regalo ahí, esa sorpresa. Exactamente, No hasta te yo, creo. porque claro, yo sabía toda la estrategia de marketing, pero yo no me imaginaba todo lo que Iberia se había planeado. No te puedo Y cuando creer. y veo todo esto, el alboroto que se había causado, yo no lo puedo creer. ¿Y que empezaste a cantar ahí apenas despegó el avión? No apenas, como que nos sentamos, estaba toda esa intriga y toda esa emoción y de repente la aeromoza anunció, dijo mi nombre, el de Javier Limón, que fue que compuso y produjo el álbum, y empezamos a cantar e hicimos 2 temas, que es Volando, que es el tema que fue compuesto para Iberia, y Voy, que es el tema, y mi último sencillo y el título que lleva el disco. Voy. Sí, exactamente, Voy. Bueno, vente, Nela, pues. Mira, óyeme una cosa, y este es no es tu primer disco, es el segundo, ¿no? Es el primero. Es tu primer disco. Sí, Okay. lo que pasa es que como que nos tardamos, ¿no? O sea, como que estuvimos lanzando sencillos y daba la sensación de que sí, que ya tenía un disco, pero no, en verdad, yo la gira y todo lo hice fue con un sencillo que fue Me llaman Nela. Qué belleza, Nela. Y entre eso, obviamente, hacía tu canción preferida, Viajera, y Las Tonadas, y otros temas ya compuestos que ahora forman parte del álbum. Y una sorpresita que nos vas a regalar ahora en un ratico, ¿verdad? Mira, óyeme una cosa, y tú cantaste de toda la vida, o sea, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Tu mamá te cantaba, tu abuelita, tú ibas a los pueblos de Nueva Esparta? ¿Cómo empezaste a agarrarle el gusto a la música? En mi casa siempre hubo música. Yo llegaba a casa de mi abuela y recuerdo que siempre había música de fondo. Nunca ¿Dónde vivías? faltaron... ¿En la Asunción? No, en Jorge Col. Nosotros toda la Jorge Col. Sí, cómo no. Y recuerdo, en mi casa no hay músicos, nadie es músico, pero sí tienen muy buen oído. No te creo. Y mi hermana cantan como pajaritos. Pero nadie nunca se atrevió a lanzarse a esta aventura, sino yo, que recuerdo desde pequeña estuve metida en todas las artes, en canto, en baile, en actuación, pero no fue hasta los 11 años que ya le dije a mis padres que quería tomarlo en serio y que quería clases de canto. Y así empezó todo. Y empecé en verdad con la música que venía desde afuera, es decir, el pop, de las más divas, Cristina Aguilera, Celine Dion y todas estas mujeres, Whitney Houston, que fueron como mis profesoras. Y luego fue que empecé al venirme a Boston, el estar fuera de mi país y al estar lejos de mi familia, que bueno, como a todos, las raíces nos tocan la puerta y fue cuando empecé con la música venezolana. Mira, ¿y cómo sueñas tú que sea tu mejor concierto, además del aire? Pues mi mejor concierto, que si lo he tenido o que si... No, el que tú quieras, el que tú sueñas, el que tendrías en el futuro. ¿Dónde sería? Bueno, obviamente sueño mucho con volver a cantar en Venezuela. Fui nada más una vez, creo que hace 2 años, fue hasta inesperado, no estaba ni planeado, fue una vez estando allá, recuerdo que me reuní con Betsimar Díaz aquí en Nueva York en una visita que hizo, y yo le dije que yo iba a Margarita a visitar a mi familia, y me dijo, tú no puedes ir a Venezuela sin dar un concierto. Y yo, Betsy, pero ¿cómo? Pero es que yo no cantaba allá, y tú crees que la gente vaya a ver, me dicen, la gente está esperando que tú vayas. ¿Cuándo fue eso? Sí, eso fue hace... puede ser 2 años. Tuve 2 conciertos. Qué maravilla. En el BOD, recuerdo. Mire, por cierto, hablando de conciertos y talento venezolano y de mujeres venezolanas, hoy está Gabriela Montero en el Carnegie Hall con su propio concierto. Es una belleza y la verdad es que yo me siento tan orgullosa de ti, de ella, de Betsybe, de tantas mujeres venezolanas que en el mundo están llevando el arte y nuestra cultura. Pero tú nos tienes un regalo, ¿verdad? Tú nos tienes un regalo especial para todos los venezolanos que contamos los días en que te vamos a poder escuchar nuevamente en una Venezuela en libertad, una Venezuela luminosa. A ver, ¿podemos escucharte? Claro que puedes escuchar. ¿Y se llama? Esta va para ti entonces, que es Viajera del Río.
Paseando una vez por el malecón, extasiada me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte, se perdía. Mira, qué belleza. Yo estoy aquí aguantándome la boca porque no me escuchen porque yo canto fatal, Nela. No sabes lo que yo daría. Dios te bendiga esa voz. Pero bueno, ya va. Antes de que nos despidamos, aunque sea una estrofa, devolveré a mi tierra para en regalo a todos los venezolanos. Volveré a mi tierra. Esta canción, por cierto, tuve un concierto el viernes pasado aquí en Joe's Pop, donde fue el lanzamiento de mi álbum. Y cada vez que hago esa canción, las ganas de para no llorar son grandes. A ver, volveré a mi tierra a pasear sus calles y a pisar su arena. Volveré a mi tierra, Venezuela grande, querida y eterna. Volveré a mi tierra a cantarle al mar y a su luna llena. Volveré a mi tierra, donde está mi gente, valiente y despierta. Ay, Nela, volverás a tu tierra, volverás a tu tierra y nos volveremos a encontrar, ¿sabes? Yo se lo digo a mis hijos y a los venezolanos todos los días, si algo yo voy a dedicar todos los días que me quedan de vida es a reunificar a cada una de las familias venezolanas, a la tuya, a la mía, a todos, en esta tierra que nos ha dado tanto y que necesita tanto de nosotros. Y la haremos una tierra grande, segura, vamos a curar esas heridas a las que tú haces referencia. Y será una nación de la que nos sentiremos muy orgullosos, ¿sabes? Iremos al mundo diciendo con orgullo, soy venezolano, y será un lugar de destino de ciudadanos libres del mundo entero. Así será, Nela. Tan linda, muchas gracias, María Dios te Corina. bendiga, Nela. Y Dios bendiga tu voz y sigue llevando esta nota y este sentimiento de los venezolanos alrededor del mundo. De verdad, no veo el día para que pueda recibirte aquí de vuelta con los brazos abiertos en tu país, tu tierra. Sí. Cuídate mucho. Y sabes, mañana arranco hacia el oriente, voy a estar por esa región tuya, en este caso Anzoátegui y Monagas, así que los espero, queridos amigos y vecinos de estas comunidades. Seguimos encontrándonos, fortaleciendo nuestra organización, ratificando nuestra convicción, haciendo lo que tenemos que hacer, porque a Venezuela la vamos a liberar. Dios te bendiga, Nela, gracias. A ti, muchísimas gracias. Cuídate mucho y todos los éxitos del mundo que te los mereces con tu talento, tu esfuerzo y tu trabajo. Amigos, con esto concluimos este Contigo muy especial de hoy 30 de julio y nos vemos como siempre el próximo martes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.